Qué privilegio es comenzar en esta tarde. Estoy emocionado por lo que Dios hará a partir de este lanzamiento que oficialmente estamos comenzando en esta tarde de nuestra primera conferencia misionera. Yo creo que, como decía Lorena en la introducción, Dios nos está mostrando una visión acerca de las necesidades de un mundo necesitado especialmente de la palabra del Señor, necesitado del mismo Señor Jesucristo, y creo que esta primera conferencia misionera es todo un desafío para nosotros. Primero porque estamos comenzando un camino nuevo en los últimos tiempos y realmente queremos que Dios nos guíe con su dirección, que siempre es perfecta, que nos muestre los lugares a donde Dios nos quiere tener en estos próximos años. Así que para arrancar en esta tarde y para comenzar con nuestro primer mensaje de la conferencia misionera que oficialmente estamos comenzando en esta tarde, he titulado justamente de esa manera: ¿por dónde empezamos? Seguramente usted estará preguntándose, bueno, estamos comenzando una primera conferencia misionera, estamos abriendo una puerta que hace tiempo no la habíamos abierto y todos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora por dónde vamos? ¿No? Y ustedes saben que siempre para mí es fundamental de que el camino está trazado en la palabra. Y la palabra es infalible, es inerrante. Así que por lo tanto la misma palabra en esta hora nos va a guiar por dónde vamos a comenzar este nuevo desafío, esto que genera adrenalina, que genera expectativa, ¿no? De qué es lo que hará el Señor con nosotros en esta nueva etapa. Así que por dónde empezamos, mi título de esta tarde, quiero invitarles que abra Primera de Corintios. El apóstol San Pablo nos va a hablar, nos va a guiar, el misionero por excelencia, en el capítulo 2, los primeros 5 versículos. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Como les decía, quien nos va a hablar, quien nos va a dirigir en esta tarde es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el misionero por excelencia, aquel que tenía la visión incansable de ir hasta lo último de la tierra. Y realmente ese es el desafío que nosotros queremos tener en este tiempo. Ya la decoración para primera conferencia ya nos va anunciando, ¿no? Así tenemos este precioso anuncio: hasta lo último de la tierra, y allí a la entrada, unidos en la misión del reino. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo realmente es maravilloso enseñándonos acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, 1 al 5, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta noche y realmente disfrutemos esto. Creo que Pablo nos introduce perfectamente en esta tarde al arrancar esta conferencia. Dice, bueno, voy aquí, dice, con temor, con temblor, y por sobre todas las cosas, dice, no estoy yendo con palabras de sabiduría humana, dice, ¿no? Y el título de esta tarde era, ¿por dónde empezamos? A veces no sabemos muy bien por dónde vamos a arrancar, pero aquí Pablo ya nos va mostrando, nos va trazando el camino. Dice, no nos vamos a concentrar en nuestra humanidad, en nuestros pensamientos, en nuestras teorías, en lo que nosotros sabemos, sino dice, vamos a buscar lo que la palabra de Dios nos da para guiarnos.
En estos domingos y viernes que hemos pasado en todo este mes para esta conferencia, hemos estado planteando y presentando, bueno, en principio, qué es la misión y qué es el misionero, qué es un misionero. Ya lo hemos definido, pero déjame hacer un repaso de vuelta porque creo que es fundamental. Cuando dijimos que era ser un misionero, dice esta definición, olvidarse de uno mismo y tener un único objetivo, servir al pueblo de Dios con toda el alma. Un misionero no es un superhéroe. Pablo decía, no voy con sabiduría, no voy con palabras personales, dice, sino voy con la palabra de Dios, dice. Es un ser humano con defectos y necesidades, eso es un misionero, pero que tiene a Cristo en el centro de su corazón. Entonces, por sus venas corre esta sangre misionera, esta pasión por comenzando desde mi Jerusalén, desde mi Rosario, hasta lo último de la tierra. Ahora, vamos desglosando un poco esto, ¿no? Etiquetar o definir de que todo cristiano es un misionero es apartarnos un poco de la comprensión histórica completa de lo que la palabra en sí mismo significa. Así que vamos a desglosarla un poco. La raíz de la palabra misionero deriva originalmente del latino y que significa enviar. Alguien que es enviado. Ya habíamos visto esto, pero estoy haciendo ese repaso. El equivalente en el original del Nuevo Testamento, o sea, en el griego, allí la palabra que se usa es apostelo, que describe, y ya lo hemos visto esto también, a un embajador o un mensajero, ¿no? Un heraldo, dice, la versión es más antigua, dice. Esto es lo que equivale a la persona que lleva la palabra, como la hacía Pablo, dice, no voy con mi propia sabiduría, no voy con mi propia inteligencia, sino voy en el Espíritu y con el poder de Dios. Cuando Pablo hace esta definición, ya pasando a 2 Corintios 8:23, lo refresca o lo reafirma de esta manera, dice, en cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos, dice, y escucha aquí viene la definición otra vez de vuelta, son mensajeros de la iglesia y de la gloria de Cristo. Eso es un misionero, o sea, alguien enviado a anunciar, a proclamar, a compartir justamente lo que Dios quiere que conozca el mundo, a Jesucristo como la esperanza para aquellos que están sin Cristo, sin esperanza y están perdidos. Por lo tanto, entonces un misionero queda definido claramente, es aquel que es enviado. Ahora, hay, por supuesto, muchos creyentes que se comprometen con la labor misionera, pero eso no significa de que irán a alguna otra parte del mundo. En la tarea de la misión hay varias actividades que podemos realizar. Por supuesto, una de las principales, y hoy es viernes, es la oración. Lo vimos el viernes pasado, insistimos en eso y volvemos otra vez a insistir. Lo importante es la oración porque estamos allí buscando la dirección correcta que Dios tiene para nosotros en esta tarea. Claro, como les decía, no todos son llamados a ir a otra parte del mundo, pero sí todos tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad que el Señor Jesús nos dejara en la Gran Comisión. O sea, todo aquel que es obediente a la Gran Comisión está listo para cumplir también con una parte de esa tarea misionera. Y como bien ya hemos definido en otras ocasiones, comenzando desde nuestro lugar, desde nuestra ciudad, vamos hacia lo último de la tierra. Déjeme en esto de por dónde comenzamos, 4 cosas que quiero en esta tarde compartirles respecto a qué espera el Señor y qué se espera de nosotros en la tarea misionera. La primera, la central y la más importante, la pasión por la gloria de Dios. Ustedes me han escuchado insistir mucho con el tema de dar gloria a Dios con cada una de nuestras acciones. Y esto es fundamental.
Así que este es el motivo más importante de las misiones. La gloria de Dios es la razón fundamental de las misiones, porque su gloria es el propósito de todas las cosas. Así estoy trabajando con el apóstol Pablo, como les dije, el misionero por excelencia. Él lo define, 1 Corintios 10:31. Entonces, dice Pablo, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios, ¿no? Así que las misiones, en primer lugar, es llevar la palabra que glorifique a Dios, que las personas encuentren y conozcan a Dios. La intención de la redención global, de la exaltación de Dios y solo Dios, es que las personas puedan conocer justamente a su Hijo Jesucristo, el cual iremos anunciando de un lugar hacia otro. Ahora, por supuesto que tenemos en claro qué es la gloria de Dios, pero si nos preguntamos y si nos hemos olvidado de algunos conceptos, aquí vamos con el repaso. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de su infinita grandeza, es su esplendor, es su valor, es su santidad. Hay gloria de Dios que está revelada, por supuesto, en su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera? Aquí Hebreos 1:3 lo define claramente. Jesucristo, Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es el resplandor de su gloria, o sea, su Hijo. O sea, cuando glorificamos a Dios, allí estamos mostrando también la gloria del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Aquellos que han vislumbrado la gloria de Dios en Cristo se caracterizan por una pasión. Lo vimos el viernes pasado. Cristo tenía pasión y compasión. Recuerda las dos palabras, tenía pasión por la gente perdida y tenía compasión. Dice, estaban como ovejas sin pastor, están perdidos, dice. Y eso sigue siendo vigente en el mundo actual. O sea, que como resultado los cristianos con una mente misionera no descansan hasta que Dios sea glorificado, reciba toda la gloria a través de la expresión que llevamos nosotros haciendo misión en todo lugar de la tierra. Él merece que toda tribu, como dice el Apocalipsis, que toda lengua, que todo pueblo, que toda nación glorifique a Dios. Primera cosa entonces, tenga presente, cuando hacemos misión estamos glorificando a Dios. Eso es primero y central. La segunda cosa va acompañada de lo que ya venía reflejando. La segunda es compasión por los perdidos. Sentir realmente, sentir que hay una necesidad que el pueblo tiene que conocer de la esperanza que es tener a Cristo como Señor y Salvador. Los discípulos somos cautivados por la gloria de Dios y mostramos en nuestra manera práctica el amor que tenemos a Dios, y de la misma manera que amamos a Dios, también amamos a las personas que están perdidas. Así lo va a definir Mateo capítulo 22, 37 al 40. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero escuche, pone un punto allí, dice, pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Y este es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en este mandamiento. Glorificar a Dios. Entonces aquí en la compasión y pasión por los que se pierden, primeramente dice, vamos a amar a nuestro Señor, y como resultado de ese amor que Él primero nos hace con nosotros, dice, también vamos a amar a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento, dice, tan importante como el primero. Por amor, Jesús fue obediente. O sea, Jesús es nuestro maestro, nuestro guía, aquel que lo hizo todo por amor. O sea, entregó su propia vida, su propio cuerpo. Fue obediente, dice Filipenses, y hasta la muerte y muerte de cruz para salvación, para gloria
de Dios el Padre. Allí en 1 Juan 3:16 dice, en estos conocemos el amor. ¿En qué? En que Él, refiriéndose a Jesucristo, puso su vida por nosotros. No había nadie que pudiera hacerlo, no había nadie que estuviera en condiciones de pagar el precio de nuestros pecados y de todos los pecados de la humanidad. Por eso sigue siendo vigente hasta hoy. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahora viene nuestra responsabilidad. ¿Qué punto estamos tocando? Compasión por los perdidos. ¿Cómo termina el pasaje? Todos nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esto significa, como veníamos trayendo el pasaje, de que debemos amar, sentir compasión, compromiso, ver la necesidad de un pueblo perdido, de un pueblo sumido en el consumismo, pero necesitado, con una sed profunda de conocer a Dios, y la manera es que haya alguien que vaya y que lo anuncie, y eso somos nosotros. O sea, como seguidores de Cristo, deseamos amar a Cristo, y por lo tanto ese amor nos impulsa, nos compele a amar también a aquellos que no lo conocen. Un discípulo de Cristo sin corazón por los perdidos es una incoherencia. O sea, es un sinsentido de ¿para qué estamos? O sea, si hemos recibido tanto amor, si hemos recibido salvación, ¿cómo es que no la podemos compartir? O sea, es algo que no condice, no ensambla una cosa con la otra. Por lo tanto, debemos amar sacrificialmente y trabajar con el fin de ver a otros, como dice Pablo en las Escrituras de Romanos, reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Nuestra responsabilidad, de nuestra compasión por los perdidos, es llevarle el mensaje claro y certero de que realmente a través de Cristo van a encontrar esa salida. Ser transformados por el Evangelio nos motiva a usar todos aquellos medios disponibles a nuestro alcance para que los pecadores, para que las personas que están perdidas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús y disfrutar de la comunión plena del Padre y glorificar a Dios con sus actos. Un discípulo de Cristo sin un corazón por los perdidos, vuelvo a repetir, es una incoherencia. O sea, no tiene sentido, es una anomalía, es algo que no está bien. No puede ser de que después de haber recibido tanto amor no estemos dispuestos a compartir a otros, ¿no? El amor siempre da como resultado algo hacia los demás. El amor es la expresión que se hace hacia otro. Cristo nos amó de tal manera que dio su vida, dice, por amor. Él dio hasta su propia vida. Y ahora dice, a nosotros nos compromete a que amemos compasivamente a los que están perdidos. Primera cosa, entonces, glorificar a Dios con nuestros actos. Segunda cosa, tener compasión por los perdidos. Tercera cosa, aquí también este es un punto fundamental, obediencia a la palabra. O sea, si vamos a hacer una misión correcta como el Señor la demanda, debemos concentrarlo en la palabra de Dios. Todo cristiano, en alguna manera, es la historia viva de la fe a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, la palabra de verdad que un día nos llegó y nos mostró a Cristo como Señor y Salvador. Dios ha dispuesto su palabra como el instrumento para guiarnos a la justificación, a la santificación y a producir frutos. Y producir frutos significa esto que ya hemos dado. Primero vamos a glorificar a Dios llevando su palabra. Segundo, vamos a comprometernos compasivamente con los perdidos. Allí Pablo nos ayuda a entender este punto en Colosenses 1, 4 al 6. Dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús. O sea, le está hablando a los colosenses, dice, y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. O sea, hay algo que no solo nos compromete, sino que nos debe apasionar por hacer la tarea. Y continúa Pablo allí y dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, obediencia a la palabra, y el evangelio que ha llegado
hasta ustedes. Así como en todo el mundo están dando frutos constantemente y creciendo, así están haciendo también ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron de la gracia de Dios en verdad. ¿Qué hemos entendido de la palabra? Sería la pregunta aquí, para hacer un alto y una reflexión respecto a esto de obediencia a la palabra. Nos dice Pablo que ya hemos conocido la gracia a través de esa palabra, dice, y ahora tenemos esa responsabilidad de llevar frutos. ¿Y qué es esto? Es llevarle a otros en esa compasión, en ese amor que debemos tener acerca del conocimiento de la palabra que lo lleva a conocer a Cristo. El Evangelio transforma nuestras vidas de tal manera que la obediencia al mandato de la Escritura se vuelve algo inevitable, natural. O sea, no podemos, dice, si nos estamos mirando en el espejo de la palabra, dice, no podemos no reaccionar. O sea, póngase a pensar en algo práctico. Cuando usted, ya sea en la mañana o en la tarde o antes de venir aquí, usted se mira en el espejo. ¿Qué es lo que sucede? Ve reflejada su imagen y entonces ve, bueno, falta un poquito de peinado, falta a las mujeres un poquito de maquillaje. O sea, algo le devuelve el espejo. O sea, cuando nos miramos en el espejo de la palabra, nos vemos comprometidos a llevarla, y eso es llevar frutos. O sea, mostrarle a otro justamente eso. Un verdadero encuentro con Cristo produce obediencia radical a la palabra. O sea, no hay discusión. Esta es la evidencia de nuestra conversión. O sea, cuando he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, por supuesto, su palabra es la guía. Es mi guía de fe. Es a lo cual yo debo responder. Es la manera en que yo me debo comportar conforme a esas escrituras. Esta obediencia incluye el llamado a vivir, como diría el Señor Jesús en Mateo 5, como sal y luz, resplandeciendo en el mundo, llevando a otros a conocer a Jesucristo. Nuestra responsabilidad y privilegio como pueblo de Dios es proclamar las misericordias, la excelencia de Dios en todas las naciones, al vivir de una manera digna del Evangelio. O sea, otra vez el espejo nos devuelve nuestra realidad, la palabra nos devuelve nuestra realidad. Estamos llamados a orar por el avance estratégico del Evangelio. Así lo refleja Pablo, Colosenses 4, 2 y 3. Dedíquense a la oración. Eso es lo que hacemos cada viernes. Tal vez no somos una multitud, pero sí somos fieles en cuanto a dedicarnos a la oración. Así dice Pablo, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Cuántas cosas tendremos en esta tarde para agradecer al Señor de lo que Él ha hecho? No el mes pasado, no el año pasado, sino esta misma semana, hoy. Estamos de pie gracias a que Dios en su misericordia nos ha guardado. Con ella, con agradecimiento y al mismo tiempo, escuche lo que propone Pablo en versículo 3, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual, dice Pablo, yo estoy preso. O sea, lo que Pablo está pidiendo es lo mismo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Al finalizar este mensaje vamos a convocarnos a la oración, vamos a dar gracias, vamos a perseverar en esa oración, pero por sobre todas las cosas, dice, vamos a interceder para que las puertas se abran y la palabra pueda correr. Eso es la misión. O sea, todo creyente debe experimentar una convicción a participar en la obra de Dios, en las misiones globales. Y cuando uno expresa esta palabra parece que está pensando, bueno, en China, en Japón, por allá. Es posible de que Dios levante a alguien de aquí en los próximos tiempos, en el próximo año, en los próximos años, y lo lleve hasta China, hasta Japón, pero comenzando desde tu Jerusalén, desde tu Rosario, dice, abre hasta lo último de la tierra. O sea, eso es lo que nos está
pidiendo, ¿no?, en este compromiso, en esta compasión. Cuarta cosa, aquí viene también algo importante. Estamos en nuestra iglesia local, la Primera Bautista de Rosario. Estamos orgullosos de ser parte de esta iglesia, de esta familia, y estamos aquí. Y entonces las misiones es también un compromiso con la misión de esta iglesia. O sea, por supuesto que todas las iglesias están en el mismo compromiso, pero nosotros estamos comenzando nuestra conferencia, así que vamos al compromiso nuestro como iglesia. Sin un compromiso con la iglesia local, o sea, con nuestra primera iglesia, no puede haber una participación sana en las misiones. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho antes, o sea, que estamos para glorificar a Dios, que debemos tener compasión por los perdidos, que debemos obedecer la palabra, o sea, las tres cosas que hemos puesto allí son ineludibles. No hay manera de salirse por la tangente o escaparse. Es realmente asumir esa responsabilidad, ese compromiso. Por eso, como cada iglesia local es la esposa de Cristo, así lo afirma el apóstol Pablo en 5:23 de Efesios, el principio de cada obra misionera es justamente ser establecida de alguna manera por una iglesia local. O sea, desde aquí parte la misión. Yo he insistido desde el primer viernes que tuve la oportunidad de estar parado aquí en este púlpito, de que cuando salimos aquí, hay allí al final, en la puerta de salida, un cartel invisible que dice: estás saliendo al campo de misión. A partir de aquí ha comenzado tu misión, tu tarea misionera. ¿Qué significa con los primeros que están aquí alrededor? ¿No? Les proponía, vayamos orando, tocando paredes, puertas, cosas donde Dios sienta realmente la necesidad de alcanzar a esos y nos impulsa a nosotros a la tarea que debemos hacer. Cada iglesia local debe hacer esa tarea. Sin embargo, la participación en las misiones internacionales, globales, como lo querramos llamar, se inicia con miembros fieles y fructíferos en la iglesia local. O sea, comenzamos aquí, comenzamos nuestra práctica en nuestra propia cultura. O sea, la participación tiene que ver con nosotros, comenzando de aquí. Recuerden cuando Pablo y Bernabé son llamados al ministerio de la misión en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice: mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, comenzando de aquí, que el Espíritu de Dios dice, va a mostrarnos dónde iremos haciendo la tarea misionera. Somos el conjunto de todas las iglesias, somos el conjunto de todos los cristianos del planeta, pero Dios va mostrando a cada iglesia local, a cada cristiano, su compromiso. Toca su corazón, toca su mente, hace un llamado a través de la palabra para ir hasta ese lugar donde Él ha indicado. Es un imperativo aprender a ser discípulos en nuestra propia tierra, o sea, con nuestro idioma, con nuestra propia cultura, ¿no?, antes de pensar en movernos hacia otro lugar. La participación en las misiones globales inicia con ser miembro fiel y fructífero de la iglesia local. A veces hemos cometido errores, que tuvimos algunas visiones y hemos salido sin preparación, y eso ha traído dolores de cabeza, fracasos, ¿no?, amarguras y retorno al campo o retorno a la iglesia local sin ver los frutos. Por eso la misión es una tarea de mucha seriedad que requiere de preparación, de capacitación, pero por sobre todas las cosas requiere de un llamado claro del Señor. Si creemos que realmente Dios nos usará en cualquier parte del mundo, debemos estar seguros que es Dios quien nos está llamando a esa tarea. Por lo tanto, la iglesia local tiene una responsabilidad: confirmar a esos que habrán de ir a hacer esa tarea, ¿no? Así es como se hace. Cristo prometió construir su iglesia y en colaboración con nosotros, y debemos involucrarnos en esa plantación de iglesia y establecer esas iglesias.
Cuando usted va allí a Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro, aquel que le va a encomendar una tarea especial: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, hay un compromiso, un llamado, una dedicación para esa plantación. Así que debemos tomar esa tarea con mucha seriedad. Esta es la manera más efectiva en que el Evangelio pueda correr, las buenas noticias puedan avanzar, cuando realmente la iglesia local se compromete con esa tarea de misión. Eso significa tener esa visión, esa mirada. Como decía el Señor Jesús en su compasión, estaba viendo de que realmente los campos estaban blancos para la siega, pero que estaban faltando obreros. Y los obreros salen de la iglesia local, los obreros salen desde aquí, es donde Dios llama, es el lugar que Dios... No existen los llaneros solitarios, detrás de un misionero hay toda una iglesia que sostiene toda la otra parte, que tiene que ver con la oración, con la comunicación, con el sostenimiento económico, con el sostenimiento familiar, con todas las cosas que involucra que un misionero vaya a otra parte. Esa es responsabilidad de la iglesia local. Por eso estoy tocando este punto aquí ¿y cómo comenzamos? Bueno, comenzamos de esta manera, glorificando a Dios primeramente con todo lo que vamos a hacer, comprometiéndonos con los que están perdidos, con los que están sin Cristo y sin esperanza, siendo fieles a la palabra de Dios, y también ahora, entonces, yendo como iglesia local a cumplir la tarea. De esa manera, entonces, habremos alcanzado la tarea. Si bien es cierto que no todos somos misioneros que iremos a otra tierra, a tierras extranjeras, pero directamente todos estamos involucrados en esa tarea de la misión. Es para que el ministerio se realice a través de esa iglesia. Tener un deseo por involucrarse en las misiones sin el deseo de ver en su iglesia local multiplicarse es una visión equivocada. Por eso es importante de que consideremos que la iglesia local es fundamental en la tarea misionera. No existen los llaneros solitarios porque no funciona de esa manera. Permítame concluir entonces en esta tarde. 4 temas hemos abarcado. El primero y central, llevar gloria a Dios con nuestra tarea. Lo segundo, tener compasión por aquellos que están perdidos. Lo tercero, ser fiel, comprometidos con la palabra de Dios. Y lo cuarto es comprometernos con la iglesia local, porque desde aquí, desde nuestra primera iglesia, es donde podemos impulsar la tarea misionera. Concluyo de esta manera. Finalmente, en el pasaje pareciera haber alguna cuestión como de tipo egoísta, pero en realidad no es así. O sea, que tiene que ver con, una vez que emprendamos este camino y empezamos a ver resultados, va a haber dificultades, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos amargos, va a haber aún pérdidas en el camino, pero va a haber también mucho gozo, ¿no? Y si hay algo que realmente fortalece, es el gozo de ver que otras personas están siendo salvas, que otros se están levantando para continuar la tarea misionera. Le aseguro que no hay mayor gozo para la iglesia y para los cristianos que componemos esta iglesia, ver realmente el gozo del Señor en la tarea. Así lo revela allí en Juan, en la tercera de Juan, tiene un solo capítulo, el versículo 4, cuando dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Significa andar de acuerdo con las verdades que creemos, con las verdades que están reflejadas en la palabra. Por eso la tarea de la misión está reflejada en las Escrituras y por eso debemos cumplir. Si tú crees que has alcanzado salvación porque conoces a Cristo, entonces camina de acuerdo como una persona de fe, como una persona a la cual Dios puede llamar para una tarea de misión en alguna parte. La segunda cosa es que si tú crees que eres hijo de Dios, entonces debes caminar como tal. O sea, debes permanecer y ser fiel
a la palabra, el punto que hemos tratado en esta tarde. Pero si tú crees que has sido perdonados tus pecados y lavado por la sangre de Cristo, entonces camina como alguien que ha sido perdonado, y que está listo para compartir del amor de Dios a otras personas. Andar en la verdad significa que de manera real y genuina, sin falsedades ni encubrimientos, caminamos a la luz de esa palabra y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Como resultado de nuestro gozo en Cristo, nos motiva a anunciar a nuestros vecinos y a todas las naciones la salvación. Así termina Lucas capítulo 15, versículo 7. Les digo que de la misma manera, dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El gozo es aún ver un alma, dice. Y eso realmente nos debe motivar. A veces somos muy exitistas y soñamos con grandes cosas. Tenemos esa libertad. Pero también gocémonos aún de las pequeñas cosas. O sea, gocémonos, dice, si hay un pecador, ya eso es motivo de gozo, es motivo de felicidad, es motivo de saber de que hay alguien más que ha comenzado a andar en la verdad. Y eso trae gozo y felicidad. Nos disponemos para arrancar esta conferencia. Dios mediante, mañana tendremos los misioneros que están trabajando en Medio Oriente. Es un privilegio, esos chicos jóvenes con familia, con hijos, están allí. Son argentinos, son santafesinos y están en una tierra extranjera, difícil, otro idioma, otra cultura, otra comida, pero allí están, porque un día Dios los llamó y ellos decidieron salir e ir a cumplir con esa tarea, con ese mandato que el Señor les puso. Y por el otro lado, tendremos el privilegio de tener a un hijo de misionero, un hombre que dio toda su vida, él y su esposa ya está en la presencia del Señor, toda su vida a la tarea de la misión, a extender el reino a través de las misiones. Y su hijo continúa sus pasos. Así que el pastor Eric Bertuzzi, mañana él comenzará entonces la serie, tendrán a su cargo el mensaje del sábado y también del domingo. Así que yo quiero invitarles, desafiarles a que encendamos la llama de la misión. O sea, una iglesia necesita tener una visión más que estar centrado aquí mismo. Y eso es bíblico. Ni siquiera estoy empujándolo a que haga algo antibíblico. No, eso es bíblico. O sea, ¿necesitamos fortalecer nuestra iglesia local? Claro que sí. Pero no perdamos de vista lo que el Señor nos quiere mostrar. Hay un mundo que está perdido. Hay un mundo que está necesitado. Y nosotros tenemos la verdad, el amor de Cristo, y eso es lo que debemos anunciar. Así que le desafío y le invito a que tanto mañana a partir de las 19:30 estemos aquí para compartir otra jornada más de esta conferencia y concluiremos por supuesto el domingo. Así que Dios le bendiga, sea muy bienvenido al inicio de esta conferencia. Vamos ahora a tener nuestro tiempo de oración, específicamente y especialmente por las necesidades que se presenten, pero también para que realmente tengamos el conocimiento de esa visión que Dios quiere establecernos a nosotros en este tiempo. Dios le bendiga y vamos entonces al tiempo de oración en esta noche.